Y vamos a ir a un libro que tal vez para muchos de vosotros os cuesta entender. Y es el libro del Cantar de los Cantares. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2, en esta tarde. Y me han pedido desde arriba que le dé el título de la enseñanza. Y la verdad que hoy se me ha pasado por alto el título de la prédica. Luego te lo paso, amado. Cuando algo me venga y algo me surja, te entregaré el título de la prédica. No te preocupes que antes del final de la prédica podrás proyectar el título de la misma. Bien, dice así, Cantares, capítulo 1, versículo 2. Oh, digan conmigo, oh. No, pero díganlo como suspirando. Oh, porque aquí está suspirando la amada, ¿o no? ¿Sí o no? Oh, ay, qué tímidos. Otra vez, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a quedarnos con la primera parte del versículo solamente y vamos a ver en esta tarde todo lo que puede dar de sí medio versículo, todo lo que puede dar de sí en la tarde de hoy. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y recibe una prédica en tu smartphone, tablet u ordenador cada semana. youtube.com/vientorreciortv. Bien, y como siempre os pido dos cosas poderosas. La primera, apagar vuestros teléfonos si son tan amables. Apaguen sus teléfonos, al menos que, bueno, incluso aunque tengáis una versión de la Biblia descargada en alguna aplicación, realmente no os va a hacer falta porque vamos a proyectar todos y cada uno de los versículos que vamos a estar escudriñando en esta tarde. Y la segunda cosa que os pido por favor es que podáis cerrar vuestros ojos, inclinar vuestro rostro, levantar la mano derecha y decir conmigo: Señor, habla porque tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén? Que esté verdaderamente, que los oídos estén abiertos en este lugar, en esta tarde. Bien, Cantar de los Cantares. Oh, si él me besara con besos de su boca. Bien. ¿Cuántos asiduos lectores de la Biblia tienen por costumbre leer Cantar de los Cantares? O cuando llega a Cantar de los Cantares, lo que hacen literalmente es saltarse el Cantar de los Cantares porque dicen: no me entero de nada, ¿verdad? Es un libro de difícil comprensión. Ahora, el título de este libro, ¿quién escribió Cantar de los Cantares? ¿Quién escribió Cantar de los Cantares? Salomón. Salomón escribió Cantar de los Cantares. Salomón es el autor de este libro. El título de este libro gramaticalmente es un superlativo. A ver, los que son entendidos en gramática, ¿me pueden decir lo que significa superlativo? Máximo grado. Anda que lleva un día. Es que esta mañana cada pregunta que yo hacía ya en Ciezal, el que respondía era Samuel. Aleluya, qué bueno. Máximo grado, pero me gusta porque estabas allá y estás pendiente, ¿verdad? Superlativo significa máximo grado, indica el grado más alto o la mayor intensidad de lo que se quiere expresar. Amén. Entonces, sabemos que, por tanto, Cantar de los Cantares significa el más hermoso de los cantos. O sea, es un canto insuperable. No hay un canto mejor. Es un canto, dice también la traducción, que es el canto por excelencia. Y sabemos que el libro en sí de Cantar de los Cantares es una alegoría. Digan conmigo, alegoría. Una alegoría es una representación simbólica. Bien, ¿de quién en este libro? ¿Cuál es la representación simbólica que nos presenta Salomón en ese libro? El esposo y la esposa, la amada y el amado. Bien,
¿El esposo quién es? ¿Quién representa al esposo en esa alegoría? Jesús, Cristo, bien. ¿Y la amada? La iglesia, bien. Entonces, el Cantar de los Cantares es una representación simbólica de la unión o de la relación íntima. Digan conmigo, intimidad. Entre Cristo, el amado, y la iglesia, la amada. Bien, hasta aquí pregunto, nada nuevo, ¿verdad? Por tanto, le pregunto a la iglesia, ¿todo claro hasta aquí? Bien, hasta aquí todo claro. Ok, este libro, debéis saber que es el relato de una pareja que se ama intensamente. Digan conmigo, se ama apasionadamente. Y por tanto podríamos aplicar la palabra superlativa. Se ama de una manera superlativa, con la máxima intensidad y en el grado más alto de intimidad. ¿Cuántos dicen amén? En este momento de la enseñanza, acabamos de empezar, pero me gustaría que la iglesia pudiese gritar lo siguiente. Digan conmigo, Jesús, mi amado, te amo apasionadamente, intensamente. Jesús, te amo de una manera superlativa. ¿Cuántos pueden dar un aplauso de amor a nuestro amado? Aleluya. Gloria a Dios. Escucha, ambos, el esposo, el amado, la esposa, la amada, son la representación de una pareja que tiene la necesidad de conocerse más. Es una relación insaciable, hasta el punto que siempre necesitan más el uno del otro. Hay un antiguo canto que es que me vino simplemente esta estrofa a la mente que decía, cuanto más te conozco, más quiero de ti. Amén. ¿Alguien podría decir en esta tarde, Jesús, cuanto más te conozco, más quiero de ti? Eso le dice la amada al amado. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora, estos dos se conocen tanto que incluso en algún momento, si escudriñas bien el libro, en algún momento parecen volverse uno solo. Digan conmigo, ellos son uno solo. Amén. Eso es la consecuencia o la culminación de tener intimidad. Amén. Que se van conociendo más, van profundizando, van ahondando en esa relación hasta el punto que ya no son dos, son uno solo. Y esto es tristemente lo que muchos matrimonios cristianos, martirmonios. Repitan conmigo, martirmonios. Porque sí, de martirio, Ricardo, de martirio, martirmonios, amén. Y normalmente los matrimonios que se vuelven martirmonios es porque precisamente no ahondan en la relación. Qué triste tener matrimonios que solamente tienen una relación superficial entre sí. ¿Es triste o no? Bien. La palabra de Dios, por eso digo que es triste, porque hay muchos matrimonios cristianos o martirmonios cristianos que no han entendido a la luz de la palabra de Dios que son una sola carne. Amén. Y eso lo podemos extrapolar a la relación que tenemos con nuestro amado. Nuestro amado se llama Jesús. Yo soy la novia, tú eres la esposa del Señor. Por tanto, deberíamos llegar a un punto de intimidad donde ya tendríamos que ser uno solo. Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Cuántos dicen amén? Podemos dar un aplauso al amado en esta tarde en el nombre de Jesús. Ahora, como esposa, he dicho que muchos matrimonios no han entendido del verbo entender. De entendimiento. Toca a aquel que está a tu lado, dile, la cosa va esta tarde de entendimiento. Como iglesia, como esposa del Señor, debemos sentir la necesidad. Tenemos el deber de alcanzar una mayor intimidad con Cristo. Y pregunto, ¿por qué una mayor intimidad? Porque en la comunión íntima con el Señor, en la estrecha relación,
como dice esta alegoría, en el interior de las cámaras, detrás de las cortinas, es donde el esposo revelará las cosas grandes y ocultas. De allí Jeremías 33:3. He buscado Jeremías 33:3, por ejemplo, en la Nueva Biblia Viviente, y dice así, dice el Señor, pregúntame y yo te revelaré importantes secretos. Pregúntame, dice el Señor, y yo te revelaré importantes secretos. Me gustaría leer, por ejemplo, el Salmo 27:4. ¿Me puedes poner el Salmo 27:4? Dice el salmista, escucha bien, dice el salmista, una cosa es demandado. Aquí ya vemos que hay algo importante, y es que el salmista tenía las prioridades claras. Amén. No se andaba de petición en petición, sino él tenía claro qué es lo que quería pedir y demandar al Señor. Una cosa he demandado a Jehová. Ahora, la gran diferencia entre muchos cristianos demandan al Señor, le pidan al Señor y luego no se mueven. Amén. Se creen que, valga la redundancia, le cae así del cielo. Mira lo que dice el salmista. He demandado una cosa al Señor. ¿Qué tengo que hacer ahora? Segundo paso, buscarla. Esta buscaré. Bien. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Digan conmigo, inquirir. Bien, del verbo inquirir. Aleluya. Ahora, ¿qué significa inquirir? Profundizar, ahondar. Inquirir significa, lo tengo aquí, le he hecho una captura rápido, no me da tiempo ni copiarlo, lo tengo aquí, aquí dice inquirir, escucha, indagar y hacer preguntas. ¿Qué decía Jeremías 33:3? Pregúntame. Indagar y hacer preguntas para recibir o para conseguir cierta información, averiguar o examinar cuidadosamente una cosa. Eso significa inquirir. Ahora, también quiero leer este versículo en la Biblia Peshitta, porque aquí hay algo importante. Dice el Salmo 27:4, en esta versión dice, porque una cosa he pedido a Yahvé, y esa buscaré, que more en la casa de Yahvé. Eso significa estar en su presencia. Amén. Estar en su presencia todos los días de mi vida para percibir la dulzura de Yahvé. Les pregunto, iglesia, para percibir la dulzura de alguien, ¿habrá que tener intimidad con ese alguien? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Para percibir, para experimentar, para sentir, para gustar la dulzura de Yahvé y visitar, dice esta versión, visitar su templo, inquirir en su santo templo. Les pregunto, ¿dónde suele uno preguntar más? En la intimidad. En la intimidad es donde uno pregunta. Mira lo que dice el Salmo 25:14, por favor. Ponme Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Temer qué? Temer, honrar, reverenciar, respetar. Amén. Esa comunión íntima es con todos estos. Y a ellos, a los que tienen comunión íntima con el Señor, a ellos, dice el Señor, yo les daré a conocer mi pacto. Las cosas grandes y ocultas. Amén. A los que tienen comunión íntima con Él. Bien, ahora se pone la cosa interesante. Vamos a Oseas, por favor. Oseas capítulo 4, verso 6. Y lo quiero leer en esta versión, Oseas 4:6. Dice así. El profeta Oseas dice que el pueblo, está hablando el Señor por boca del profeta, y el Señor dice claramente en esta versión que habla de su pueblo porque dice, mi pueblo no avanza, ¿porque qué? Porque no tiene entendimiento, dice esta versión. Mi pueblo no avanza, no camina, no prospera, no va hacia adelante. Les pregunto, aquel que no avanza, ¿cómo está? Estancado, está estancado. Digan conmigo, cristianos estancados. ¿Por qué están estancados? Porque no tienen ¿qué?
conocimiento o entendimiento. Mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento. La Biblia, la palabra dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Fíjate, una versión dice no avanzar, otra versión dice perecer. ¿Perecer qué significa? Morir, perder la vida. Ahora, tienes que tener claro una cosa: el cristiano que no avanza para el Señor es como si estuviera como muerto. O sea, para el Señor el no avanzar y perecer es lo mismo. Y tenemos el ejemplo del pueblo de Dios en el desierto, Israel. ¿Qué hizo Israel en el desierto? Les pregunto, ¿avanzó Israel en el desierto o dio vueltas? Digan conmigo, dio vueltas y vueltas, 40 años, pero no avanzó. Y el pueblo de Israel en el desierto no avanzó. ¿Y qué terminó? ¿Cómo terminó? Pereciendo. Digan conmigo, para el Señor no avanzar es como si estuvieras muerto. Fuerte esto, ¿verdad? Y lo más tremendo es que el profeta Oseas da a entender que la falta de conocimiento que lleva al pueblo a perecer es debido a la falta de intimidad. La falta de conocimiento, según Oseas 4, porque ¿dónde lo dice? En el versículo 1. Oseas 4:1, míralo aquí, súper interesante. En esta versión, en la BLP, dice: escuchad, israelitas. ¿A quién está hablando? A su pueblo. ¿Cuántos son el Israel espiritual aquí? Bien, toca a aquel que está a tu lado y te están hablando a ti ahora. Escuchad, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor está en pleito. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, Miguel, es entrar en pleito con el Señor, ¿sí, verdad? A mí no me gustaría entrar en pleito con Dios. ¿Por qué? Porque tengo la de perder, ¿sí o no? Él nunca jamás ha perdido un juicio, ni ningún pleito, ni ninguna batalla. Amén. Entonces, dice aquí que el Señor estaba en pleito con los habitantes del país. Pero mira por qué. Pues no hay fidelidad, ni amor, y por tanto no hay conocimiento de Dios en el país. Aleluya, qué fuerte esto. O sea, vaya relación la que tenía el pueblo de Dios con Dios. Poco amor y ninguna fidelidad. Precisamente la fidelidad. Otras versiones hablan de verdad. No sé si lo ha puesto, mira aquí, porque no hay verdad. Entonces, les pregunto, una relación que no está basada sobre la verdad, ¿sobre qué está basada? Sobre la mentira. Les pregunto, ¿tiene futuro? ¿Tiene futuro? Ninguno. Una relación basada sobre la mentira no tiene futuro. Por eso el Señor estaba en pleito con su pueblo. Porque Él se dio cuenta que eran unos infieles, que no estaban enamorados de Él. Es decir, hay cristianos que juran su amor por Dios cuando se están enamorados de otros dioses. Pregúntale al que está a tu lado, ¿de quién estás enamorado tú? ¿Del Padre? ¿De Egipto? ¿De tu coche? Hay algunos que están más enamorados de su coche que de su esposa. Qué peligro esto. Pero sigo leyendo, dice, no hay fidelidad ni amor. O sea, precisamente fidelidad, verdad, incluso misericordia y amor, ingredientes que nunca jamás deberían faltar entre una pareja. ¿Sí o no? Fidelidad y amor. O sea, amados, donde no hay, les pregunto, donde no hay fidelidad y donde no hay amor, ¿no será porque tampoco hay intimidad? ¿Sí o no? Hay falta de intimidad. Porque si le soy infiel a mi amada, tal vez es porque tengo intimidad con otra persona. Amén. Y le estoy siendo infiel a quien aparentemente le juré amor eterno. Por eso el Señor estaba en pleito con su pueblo. Entonces, escucha bien y repite conmigo: la falta de conocimiento viene por la falta de intimidad. Y todo esto lo vamos a ver ahora, porque vamos a movernos en el versículo 2 de Cantares 1.
Fíjate, hay algo muy llamativo. ¿Puede regresar, por favor, Vero, a cantar? Ahí está. Les pregunto, el versículo 1 es la presentación del libro, que dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Es decir, el versículo 1 nos da el título y el autor del libro. Realmente el relato empieza en el versículo 2. Y en el mismo versículo 2, o sea, al mismo inicio del libro, nada más empezar la alegoría, la esposa, con cierto atrevimiento, hace una petición bastante llamativa. O al menos personalmente a mí me llama bastante la atención, porque apunta a esto. Es la primera petición, es lo primero que ella le pide al amado. Apenas iniciando el relato. Aunque más que una petición, yo diría que es un deseo, es un anhelo. Iglesia, ¿cuál es el deseo que tiene la amada? ¿Cuál es el deseo de la amada? ¿Que qué? Que la bese. Es decir, la amada desea que el amado la bese. A ver, estamos en familia, aquí somos todos adultos. Literalmente ella se muere de ganas. Bueno, yo iba a decir otra cosa. Iba a decir otra cosa. Pero bueno, ya lo has dicho tú, Jota. O sea, ella se muere de ganas de ¿qué? ¿Escucharon atrás? Vale, bien. O sea, ella literalmente se muere de ganas de que, o sea, ella está realmente suspirando y suplicando por un beso, no. ¿Por cuántos? Besos al plural, por unos cuantos besos. ¿Conocen la canción que decía, por un beso del amado, yo daría lo que fuera? No es esa, es una adaptación mía, ¿vale? Ya saben, no me he equivocado, que me la he adaptado. Por un beso del amado, esta muchacha cantaba, iba por los collados y cantaba, por un beso del amado, yo daría lo que fuera. Aunque JJ diría, por un morreo del amado, yo daría lo que fuera. Amado, aleluya. Entonces, ella suspiraba por varios besos del amado. Ella dice, ¡oh, si él! Y lo curioso es que viene entre puntos de exclamación, ya lo sabéis. Cuando una frase viene iniciada y cerrada con puntos de exclamación, los signos de exclamación también son signos de admiración que hablan de deseo y de súplica. O sea, ella deseaba que le morriara. Ella deseaba literalmente, ella suspiraba, digan conmigo, suspiro y súplica. Oh, si él me diese, ¿cómo es? O si él me besara con besos de su boca. O sea, ella literalmente es la que está anhelando que él la bese. Y tú pensarás, es que es lo más natural entre enamorados. ¿Qué sé qué? Lo más natural entre enamorados es que se besen cuando dicen amén. Pero ese anhelo indica y revela cierta, escucha bien, estatura y cierta madurez de parte de la esposa. Y podríamos plantear otra pregunta, ¿por qué algo tan natural como unos besos puede revelar semejante cosa? Mira, pues porque una persona o iglesia es infantil o es inmadura cuando solo anda buscando lo que Dios da. ¿Sabes que hay iglesias que solamente van buscando la dádiva de Dios? Las iglesias que buscan la dádiva de Dios o las personas que buscan la dádiva o la bendición de Dios son iglesias infantiles o personas inmaduras. Los maduros no buscan la dádiva de Dios, buscan al dador de la dádiva. ¿Cuántos dicen amén? Las iglesias maduras no buscan lo que Dios da, sino a Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú estás congregándote en un lugar por lo que Dios te da, quiero decirte con todo el amor que eres un infantil, que eres un cristiano inmaduro, que eres un cristiano carnal, porque Pablo así los llama. Y quiero decirte que estás desenfocado. ¿Por qué?
Porque no estás buscando al dador de la dádiva, sino la dádiva de aquel que la da. Amén. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con estar desenfocado. La amada de esta alegoría nos demuestra su madurez y estatura buscándolo primeramente a Él. Si tú te lees, ¿cuántos capítulos tiene Cantares? Creo que son 8, ¿verdad? 8 capítulos tiene Cantar de los Cantares. Si tú te lees el libro de Cantar de los Cantares desde el principio al fin, tú te vas a percatar de algo tremendo, de algo poderoso. En todo el relato, ya sabéis que ellos se van, digamos, como halagando el uno al otro, la amada al amado y el amado a la amada. Pero en todo el relato, cuando tú lees lo que la amada le dedica, las palabras que la amada le dedica al amado, en ningún momento la amada sobresalta o resalta del amado lo que el amado le da a ella. En todo el relato ella menciona del amado lo que él es, no lo que ella recibe de él. ¿Cuántos dicen amén? Y recuerda que esto es una alegoría entre Cristo y su iglesia. Y ella solamente habla y describe lo que tiene que ver con lo que el amado es. En Juan 6:26, en la Biblia Dios habla hoy, dice la Escritura, Jesús le dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido. Digan conmigo de nuevo, la cosa va de entendimiento hoy. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Os pregunto, ¿de qué carece un cristiano infantil? ¿De qué carece un cristiano infantil? De entendimiento. Ahora, les pregunto, y volvemos a los besos. Cuando uno besa, ¿existe intercambio de saliva, sí o no? Cuando tú te morreas, Sí, con la petota, sí. ¿existe un intercambio de saliva, sí o no? Como si, sí, claro. ¿O no? A ver, demuéstrame lo contrario. No, sí. A menos que los besos que tú des sean de esos tántricos, de esos de... Pero cuando hay un beso, ¿hay intercambio de saliva, sí o no? ¿Hay intercambio de fluidos, sí o no? ¿Oí lo que está diciendo el pastor? Estoy diciendo una verdad, ¿sí o no? Bien. Entonces, cuando uno besa, es que vais a ver dónde quiero llegar. Cuando uno besa, hay intercambio de saliva. Ok. ¿Cuántos saben que en la saliva del amado hay poder? ¿Quién es el amado? ¿Quién es el amado? Digan conmigo, en la saliva de Cristo hay poder. Aleluya. Marcos capítulo 7. Marcos 7, del 31 al 35. Mira lo que dice. Aleluya. Marcos 7 y luego iremos a Marcos 8. Marcos 7 dice así: Jesús salió de nuevo de la región de Tiro y pasando por Sidón se dirigió al lago de Galilea a través del territorio de la Decápolis. Era una república de 10 ciudades. Estando allí le llevaron un hombre que era como sordo. ¿Qué tenía entaponado? Los oídos, era sordo. Y era tartamudo. O sea que tenía un impedimento, ¿para qué? Para hablar bien. Ok, para hablar correctamente. Bien. Era tartamudo. ¿Quién era tartamudo en el Antiguo Testamento? ¿Quién era tartamudo? Bien, Moisés era tartamudo. Aleluya. Bien. Dice, era sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera su mano sobre él. Jesús se llevó el hombre aparte de la gente. Y cuando ya estaban solos, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua. Te pregunto, mira la acción. Ven para acá, morrito. Ven para acá. Tú eres el tartamudo y el sordo, ¿vale? Y yo soy Jesús. Dice la Biblia que le metió los dedos en los oídos y que le tocó la lengua con la saliva. ¿Cómo hizo? Si lo dice la Reina Valera.
Que le escupió. Le escupió. Ok. Con la saliva, claro. ¿Le escupió qué? Saliva. Bien. Bien, la Reina Valera dice claramente que le escupió. O sea, ¿por qué? Porque lo pudo hacer así. Porque los dedos los tenía ocupados. Los tenía ocupados, ¿vale? Tú cuando das morrito a Patricia, ¿qué tiene ocupado? ¿Está viéndonos tu esposa? Madre mía, hasta que se muere de la vergüenza. Menos más que no ha venido esta tarde. Que el Señor acelere ese proceso de recuperación, aleluya. En el nombre de Jesús. Bien, Marcos 7, seguimos leyendo. 31 al 35. Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con la saliva, claro. ¡Puh! Escupiendo. Luego mirando al cielo suspiró y exclamó, Éfata, que significa ábrete. Y al punto se le abrieron los oídos, digan conmigo, oídos abiertos. Bien, y luego dice, se le desató la lengua y pudo hablar correctamente. Digan conmigo, lengua suelta para hablar correctamente, aleluya. Bien. Aquí hay algo que me llama la atención. Porque primero dice que se le destaparon los oídos. La pregunta es, ¿por qué pudo hablar correctamente? Porque oía bien. Porque oía correctamente. Amén. Cuando el Señor dice que la intimidad no va a renovar, no va a declarar su pacto, es lo que a ti y a mí nos interesa escuchar. Lo que sale de la boca de Dios, lo que sale de la saliva del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros luego podamos hablar bien, correctamente. Aleluya. Bien, sin torcernos. Dice, y Jesús mandó a los presentes que no contaran a nadie lo sucedido. Pero cuanto más se lo mandaba, más lo divulgaba. Bien, otro, Marcos 8:23, un poquito más adelante. Dice así, y cuando llegaron a Betsaida, le presentaron a Jesús un ciego y le pidieron que lo tocase. Jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la ciudad. O sea, se lo llevó aparte para que nadie viera lo que él iba a hacer. Y ahí le untó los ojos con saliva. ¿Qué hizo de nuevo? ¿Qué hizo de nuevo? Le volvió a escupir. Tenía una buena puntería Jesús. Amén. Digan conmigo, Jesús tiene buena puntería. Le escupió aquí, ¡fu, fu! En los dos ojos. ¿Vale? Y dice la Escritura. Allí untó los ojos con saliva. Tal vez se untó las manos y luego le puso los dedos, no sabemos. Pero dice que puso las manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? Y el ciego abrió los ojos y dijo, veo a la gente, los veo como árboles que andan. Esto ya, para el contexto de Tatare no nos interesa. El caso es que vemos que a un sordo y tartamudo le abrió los ojos, los oídos, y le soltó la lengua. Y aquí vemos que a un ciego le abrió los ojos. Digan conmigo, oídos, boca y ojos. Oídos, boca y ojos. ¿Amén? Entonces, cuando tú tienes intimidad con el Señor, realmente, aleluya, se te es abierto todo el entendimiento. Puedes ver como Él ve, puedes oír como Él oye y puedes hablar como Él habla. Pero necesitas intimidad, porque en la intimidad se adquiere conocimiento. Vamos a ir ahondando en este pensamiento. Escucha. Entonces, pregunto, iglesia, ¿qué recibe la esposa? ¿Qué recibe la esposa en ese intercambio de saliva con el esposo? ¿Qué recibe la esposa? ¿Qué recibimos nosotros en ese intercambio de fluidos? ¿Qué recibimos? Según lo que acabamos de leer. Recibimos la unción para los milagros. Y recibimos la revelación de su palabra, o sea, el conocimiento. Y ahora, como hay un intercambio, pregunto, ¿qué recibe? ¿Qué recibe el amado de parte de la amada? ¿Qué recibe? Nuestra alabanza. Nuestro agradecimiento. ¿Podemos dar un aplauso de agradecimiento y de alabanza al Rey de Reyes? Ahora, bien. Y tú preguntarás, ¿y qué tiene que ver un beso con lo que Dios da o con lo que Dios es? Mira, hasta que no se demuestre lo contrario, JJ atiende. Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿con qué se besa? Con los labios. Bien. ¿Estás seguro? Vale. Bien. Entonces, escucha bien.
la primera cosa que debe anhelar la amada, que somos nosotros, es la palabra que sale de la saliva de Jesús. Es la palabra que sale de la boca o de los labios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a Mateo 4:4, por favor. Y lo voy a leer en esta porción. Jesús le contestó ¿a quién? Mateo 4, ¿de qué nos habla? De la tentación de Jesús en el desierto. Ahí se le aparece Satanás después de 40 días y 40 noches que tuvo hambre. Dice, Jesús le contestó al desafío de Satanás. Satanás le dice, si de verdad eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús es la siguiente. Las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra pronunciada por Dios. Bien, fíjate en este versículo, aparecen dos elementos. ¿Alguien me puede nombrar los dos elementos que aparecen en ese versículo? Palabra y qué más, amado. Boca. Pan y palabra. Pan y palabra. Pan es el comer, digan conmigo, el comer. ¿A cuánto le gusta el pan? Pan, mira, según Mateo 6:11, ¿me puedes poner Mateo 6:11, por favor? No sé si va en la lista, pero yo sé, Vero, que tú eres muy rápida. Ponme Mateo 6:11. Mateo 6:11 es la oración del Padre Nuestro, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí está, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Digan conmigo, esto es el pan físico. Y la palabra, fíjate, según esto entendemos que el pan físico, ¿de quién proviene? Él. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿quién? Tú, dánoslo hoy tú. Entonces, el pan proviene también del cielo. Digan conmigo, mi alimento. ¿Os acordáis de la parábola de Mateo 6, donde habla de que no nos tenemos que afanar? Porque si Él alimenta a los aves, Él viste a los lirios. ¿Por qué nosotros que somos mucho más que las aves del campo y los lirios del campo, por qué no tenemos que afanarnos por el comer, por el beber y por el vestir? Él va a suplir todo esto. Entonces digan conmigo, el alimento proviene de Él. Entonces aquí hay dos alimentos. El pan, que es el pan natural. Dos alimentos, uno es natural, el otro es espiritual. Porque hay algo que tenemos que entender. Aunque sean dos elementos, el pan proviene de Él, pero la palabra es Él mismo. Amén. Él es la palabra. Bien, ahora, dos alimentos. Uno es natural. Por tanto, ¿qué sacia? El pan natural, el pan físico, el pan del panadero, ¿qué sacia? El hambre física. Bien. Y Jesús reconoce que el pan de la tierra es necesario, porque Él dice, no solamente de pan. O sea, Él incluye en nuestra dieta que necesitamos comer pan para alimentar nuestro cuerpo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, entonces Él da a entender que aunque el pan es necesario, hay otro alimento superior. Es un alimento espiritual. El otro alimento, que es la palabra, que es el pan de vida, es otro tipo de pan. ¿Qué sacia? Si el pan de la tierra sacia mi hambre física, ¿qué sacia? ¿Qué sacia la palabra de Dios? ¿Qué sacia el pan de vida? ¿De qué estamos hablando hoy? De entendimiento. Por tanto, el estudio de la palabra, el comer la palabra, va a saciar la sed de conocimiento. ¿La sed de qué? De conocimiento. Entonces, en la intimidad, escucha bien, en la intimidad no solamente se conoce al esposo, sino que también existe una transferencia de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? O sea, para que lo entiendas, lo conozco a Él y conozco lo que Él conoce. Pregúntame y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Es decir, lo conozco a Él y conozco lo que Él conoce, porque en la intimidad Él me da a conocer su pacto, me da a revelar sus secretos más ocultos. Por eso hemos leído Jeremías 33:3 y por eso hemos leído lo de la comunión íntima que tienen aquellos
con el Señor, a los cuales el Señor revela su pacto. Eso es Salmo 25:14. Y cómo no, Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice Mateo 6:6? Tú cuando ores, métete en tu cuarto y cierra la puerta. Aquí hay un punto. En tu cuarto, con la puerta cerrada, habla de inviolabilidad, de tu intimidad. Porque luego dice, y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo. ¿Quién está contigo a solas? El Padre. Les pregunto, a solas con el Padre, en una habitación que está cerrada. Les pregunto, ¿eso es intimidad o no? ¿Cuánto lo ven? Bien. Entonces, en esa intimidad que yo tengo a solas con mi papá, con mi padre, con mi amado, en una habitación cerrada cal y canto para que nadie nos pueda perturbar, ahí el Señor, a través de la oración, a través de esa relación íntima, me va revelando sus secretos. Voy recibiendo conocimiento, como dice el salmista, inquiriendo en su templo, haciendo preguntas, ahondando en él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para que luego dice que esté ahí a solas contigo y tu Padre que ve en lo escondido luego te recompense en público. Aleluya. Escucha, no te confundas. Hay gente que habla bonito. Hay gente que habla bonito, cristianos que hablan bonito, pero todo lo han aprendido de internet. Entonces, hablar bonito no significa tener conocimiento de Dios. Hello. Porque muchos lo escuchan en internet. Y si lo escuchan en internet, lo único que hacen es ser cacatúa, repetidores. Para conocer verdaderamente los secretos ocultos del Señor, no hay que buscar en internet. Hay que meterse a solas en una habitación. Y ahí el Señor se va a encargar de revelarte a ti los secretos más ocultos que Él tiene. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Tú quieres revelación de su palabra? No te metas en internet. No, métete a solas con Él. A solas con el Señor. Aleluya. Ahora, digan conmigo, transferencia de conocimiento. Así que, amado, acuérdate de buscarle por lo que Él es, no por lo que Él da o lo que Él hace. Por eso, no sé si estoy siendo claro hasta aquí esta tarde. Por eso la iglesia o la esposa madura, sobre todas las cosas que debe anhelar. Salmista, hemos dicho que tenía una cosa clara. Una cosa he demandado y esa buscaré. ¿Qué cosa tenemos que buscar nosotros como iglesia madura? ¿Qué tenemos que buscar? Que el amado nos dé besos. Nos dé besos para adquirir su conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Sabes por qué digo todo esto? Es más, mira, te digo que si en verdad tú lo buscas por lo que Él es, entonces tú eres diferente. Están los que lo buscan por lo que Él da, pero están aquellos que lo buscan por lo que Él es. Cantares capítulo 6, versículo 8 al 9. Mira lo que dice. 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas no tienen número. Verso 9. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas, la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿De quién está hablando aquí? De la amada. ¿Te das cuenta cómo la escritura resalta por encima de las reinas, de las doncellas, de las concubinas a la amada, que ella es perfecta, ella es paloma mía, perfecta mía, es la única de su madre? ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, si tú tienes intimidad con el Señor, tú estás hecho de otra pasta. Aleluya, tú eres diferente. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Y por supuesto, esto está bien. La Biblia lo dice. Si te va al libro de los Salmos, dicen alabarle, 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 porque Él hizo maravillas. Entonces, alabar al Señor porque Él hizo maravillas está bien. Claro que sí. Pero cuando aquellos que le alaban porque ha hecho maravillas, deja de hacer maravillas como nosotros esperamos o nosotros deseamos, automáticamente, ¿qué hacen estos que alaban al Señor por lo que Él da? ¿Qué hacen? Dejan de alabar.
dejan de alabar, dejan de cantar, dejan de celebrar, demostrando que son unos inmaduros, demostrando que le alaban o le alababan por lo que él daba o por lo que él hacía, mas no por lo que él era. Y para ir terminando la enseñanza en esta tarde, vamos a hablar del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo sí era de otra pasta. Y él nos muestra un nivel de madurez extraordinario. En el peor momento de su encarcelamiento en Filipos, juntamente con quién estaba encerrado, su compañero de celda, ¿quién era? ¿No lo sabéis? Silas. Pablo y Silas. Con su compañero de celda, dice la Biblia, ponme Hechos 16:25 por favor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. O sea que cantaban ¿cómo? En viva voz. Pero aquí la clave está en el A, digan conmigo, A. Se ponen a cantar alabanzas a Dios. Ese A, yo he buscado gramaticalmente lo que significa. Y ese A denota un fin o un objetivo. ¿Quién era el objetivo? Escucha, ¿quién era el objetivo de esas alabanzas? Dios. Bien. Escucha la definición. Objetivo de una acción. ¿Cuál era la acción que ellos estaban haciendo? ¿Qué era la acción? Cantar. ¿Cantaban a quién? A Dios. Él era el fin. Él era el objetivo. Dice, el A denota fin, objetivo de una acción, así como su causa y su motivo. ¿Quién era la causa o quién era el motivo del canto de Pablo y Silas? Dios mismo. O sea, no sus maravillas. No le cantaban a las maravillas de Dios. No le cantaban a lo que Dios hacía, ni a los beneficios del Señor. Porque hay otros que también, eso sí que están en la cola. Están aquellos que cantan dando gracias por los beneficios de Dios. Esos no son infantiles, están en pañales todavía. Los maduros le cantan alabanza a Dios. Pase lo que pase, estaban en la cárcel. Y no decían, Señor, por favor, sácanos de aquí. Señor, rompe los grilletes. Señor, sácanos de aquí, tú sabes, mira, somos tus siervos, por favor, sácanos de aquí. No, le cantaban a Él. Pero lo más tremendo es que cuando tú te dedicas a cantarle a Él, Él se va a encargar entonces de romper las cadenas, de romper los grilletes y de abrirte las puertas en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Entonces que alguien diga fuerte en esta tarde, Jesús, tú eres el motivo y la causa de mi nación. Él dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, solamente por ser quien Él es ya digno de toda nuestra alabanza. ¿Alguien me puede dar un aplauso de alabanza al Señor? Aleluya. O sea, como decía antes, hace un momento, tú encárgate de alabarle a Él y déjale de su cuenta que Él haga las maravillas que Él tenga que hacer. Y para ir terminando, volviendo a la amada, hay otra cosa que me impacta. Y ella logró entender algo perfectamente, el concepto de buscarlo a Él. No por el pan, no por los milagros, sino por lo que Él era. En 2 de Timoteo 4:16, hablando de Pablo ya estaba siendo enjuiciado. Y él dice algo como, en mi primera defensa, él se estaba presentando delante de un juzgado, de un enjuiciamiento, y él estaba presentando su defensa, y dice, en mi primera defensa, o sea, nada más al inicio de su juicio, dice, todos me desampararon. Todos me desampararon. Entonces, ahí está, no lo ha puesto. Eso está en 2 de Timoteo 4:16, si no me equivoco, sí. Digan conmigo, Pablo se quedó solo. A Cristo crucificado en el Monte Calvario, todos lo abandonaron. A excepción de unas pocas personas que permanecieron. Pero les pregunto, aquellos que permanecieron hasta el final con el Cristo crucificado, les pregunto, ¿permanecieron con Él por las cosas que Él
había hecho? ¿Permanecieron con Él por los beneficios que ellos habían recibido de Él? ¿O permanecieron con Él hasta el final porque sabían quién era Él? Porque sabían que era Él. O sea, que aquellos que permanecieron hasta el final con Jesús era porque tenían mayor intimidad con el Señor. Y si tenían mayor intimidad con el Señor, tenían más conocimiento en cuanto a quién era Él. Digan conmigo, el conocimiento abre los ojos del entendimiento. No hay peor cosa que hablar del Señor sin conocerle. Y hay muchos atrevidos, que hablan y que dicen que Dios les habla cuando realmente no lo conocen porque no tienen ninguna relación con Él. Tremendo esto. Hay poco temor en la casa del Señor, poco temor. Ahora, ¿por qué quiero decir todo esto? Porque los que permanecieron hasta el final eran aquellos que habían alcanzado un grado, un nivel de relación más estrecho e íntimo con el Señor. Y por tanto, tenían más conocimiento de la persona de Jesús. Y de entre ellos, quiero destacar a aquel que se recostaba sobre el pecho del Señor. ¿Ese quién era? ¿Quién era el que se recostaba sobre el pecho del Señor? Juan, el discípulo amado. Bien. Ponme Juan 13, 23 al 25. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues, qué tremendo, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase. ¿Os acordáis que era la última cena? Y en la última cena Jesús dice, de cierto os digo que uno de vosotros, el que moja el pan conmigo en el plato, este es el que me va a vender, este es el que me va a traicionar. Y se quedaron todos diciendo, ¿acaso seré yo? Y Pedro, que tenía esa curiosidad, en vez de ir preguntar directamente al Señor, le hace señas. ¿A quién le hace señas? A aquel que se recostaba sobre el pecho de Jesús. O sea, ¿por qué Pedro le hace señas a aquel que se recostaba sobre el pecho de Jesús? ¿Por qué? Porque Pedro no tenía la intimidad con el Señor que tenía Juan. Por eso era el discípulo amado. No es que el Señor hiciera acepción de personas con él, sino que el otro se preocupó de indagar más, de inquirir más en el santo templo de Dios que Pedro. Por eso Pedro, es que todo tiene un sentido. Por eso Pedro metía la gamba cada 2 por 3. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque realmente no conocía quién era Jesús. Entonces hay mucha gente que no conoce a Jesús, que habla, y lo único que hacen ¿qué es? Como Pedro, meter la gamba. Pero Pedro ya no quería meter más la gamba. Y le dijo, Juan, que tú tienes más cercanía con el Señor. Tú tienes más intimidad con el Señor. Pregúntale. ¿Y qué pregunta le hace? A este pues, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ponme 25. Él entonces, recostado sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Les pregunto, esa pregunta que Juan le hace a Jesús, ¿no les indica a ustedes o les revela que Juan tenía esa confianza, esa intimidad, esa cercanía precisamente para preguntarle lo que Pedro no se atrevió a preguntar? Digan conmigo, discípulos con mayor grado de intimidad. Digan amén aquellos que lo están viendo. Señor, ¿quién es? Pedro no se atrevió a preguntar. Qué fuerte. El discípulo amado, escucha. ¿Qué pasa en la cruz? Hay un momento. ¿Qué pasa en la cruz? Que Jesús le dice algo al discípulo amado. ¿Qué le dice? Juan 19. Y ya sí que vamos cerrando el asunto. Juan 19. Juan 19. Del 26 y 27.
Estos versículos aquí son tenaces. Juan 19, lo voy a leer en la Biblia Peshitta. Juan 19, 26 y 27, dice: entonces al ver Jesús, claro, María estaba allí. ¿Por qué María estaba allí? Porque lo parió. Sabía quién era. Amén. Y como sabía quién era, estuvo con él hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que saben quién es Jesús van a estar con él hasta el final. ¿Sabes que la Biblia dice que los últimos tiempos, que harán mucho? Apostatarán de la fe. Escucha, muchos de aquellos que decían: Señor, Señor, en tu nombre. Señor, Señor, yo profeticé, yo hablé en nuevas lenguas, incluso eché fuera demonios en tu nombre, Señor. Cuando llegue la persecución, ¿qué harán, amado? Salir cortando por patas, porque realmente no le conocían. Aquellos que conocen a Jesús van a ir con él hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Y María ahí estaba. Y Jesús, que ve a su madre terrenal, aquella que lo parió, dice: entonces ve Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, esto es ¿quién? Juan, que se encontraba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí. Y le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. O sea, ¿quién cuidó de María hasta el fin de sus días? Juan. ¿Imagina a Pedro? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no tocaba a Pedro? O sea, Jesús sabía lo que él hacía. Sabía muy bien a quién le encomendó el cuidado de su mamá. Ahora, de aquí quiero destacar una expresión: que se encontraba presente. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí esta tarde, nos encontraremos presentes cuando llegue la persecución a la tierra? Cuando entre nosotros, como dice la Biblia, algunos de nosotros apostaten e incluso llamen a la policía para archivarse de nosotros. ¿Cuántos dirán: Señor, yo estoy presente? Si la Biblia dice que Juan se encontraba presente, es porque algunos estaban ¿dónde? Ausentes. Algunos estaban ausentes. Por eso he dicho lo de Pablo antes, que cuando Pablo empezó a defenderse delante del juzgado, del tribunal, se quedó solo. Incluso algunos de ellos, como un tal Demas, dice que amó más el mundo y se volvió al mundo. Se quedó solo. ¿Por qué? Porque no eran tal discípulos como decían que eran. Cuidado con esto. O sea, que algunos ni están ni se les espera. Y Pablo lo experimentó en sus carnes. Y el Señor también lo experimentó en sus carnes. Ahora, un último detalle y termino con esto. ¿Quién fue el que murió más viejo de todos los discípulos? Juan, ¿verdad? Con 100 y pico de años. O sea, Juan fue más longevo de todos los discípulos. Bien. ¿Quién fue el único que no murió de forma violenta y que murió de forma natural? Juan. ¡Ay, qué curioso! Tenés que escudriñar esos detalles. ¿Por qué fue el más viejo? ¿Por qué fue el único que murió de manera natural? Pregunto, ¿fue un premio de parte del cielo por cuidar de la madre? ¿Sí? ¿O fue más bien porque Juan tenía mayor intimidad o tuvo mayor intimidad con el Señor hasta el punto, fíjate la intimidad que tenía Juan con el Señor, que a quién le fue revelado el libro de Revelaciones? A Juan, el libro de Apocalipsis. Todo esto que vemos de Juan, ¿no será más bien consecuencia de que él tuvo, que fue el único que tuvo mayor intimidad con el Cristo de la gloria? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Todo esto fue consecuencia de que él tuvo más conocimiento porque tuvo mayor intimidad del Señor. Entonces, ahí lo dejo.
para reflexionar. ¿Quieres vivir muchos años? ¿Quieres morir de forma natural? Amén. Pues encárgate de ahondar en la intimidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Decimos presentes? Amén. Nos ponemos de pie, damos un aplauso al Cristo de la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dale fuerte ese aplauso y ese grito de gratitud al Rey de la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Que Dios...